Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Adriana Scaletti y soy subdirectora del Instituto Ribagüero, a nombre del cual quiero darles la más cordial bienvenida a esta serie de 3 eventos para el mes de junio, todos relacionados con el agro y el Perú. Interrumpo brevemente lo previsto para esta noche, es decir, las ponencias de nuestros 3 gentiles conferencistas y el trabajo de nuestro moderador Emilio Candela, para compartir unas breves palabras sobre un motivo de gran tristeza para nosotros como institución y me atrevo a decir para el país, sobre todo en lo que compete a su cultura, con lo cual en el fondo estoy hablando de absolutamente todo. Ayer falleció Luis Repetto Málaga. Estamos preparando un homenaje oficial, como se debe, con la alegría y la música que Lucho hubiera exigido, pero por el momento estamos solo tristes, muy tristes. Con su pérdida, el Perú pierde uno de los motores más apasionados por la cultura que conoció y nosotros un colega entusiasta y un amigo entrañable. Entiendo que muchos de los presentes lo conocieron, pues este y otros muchísimos eventos nunca hubieran sido posibles sin su apoyo y participación. Hasta la imagen del afiche de hoy lo consiguió él, desde su amor por las tablas de Sarwa y por todo lo que era el patrimonio cultural vivo y activo de nuestro país. No los interrumpo más, pero desde el instituto queremos hacerles partícipes de esta pérdida, porque entendemos que todos colectivamente hemos perdido algo con la desaparición de Lucho, y todos juntos tenemos que ser de alguna manera la continuidad de su legado en la protección del patrimonio del Perú. Gracias y nuevamente buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Los saluda Emilio Candela Jiménez, secretario ejecutivo del Instituto Ribagüero. Antes de iniciar la sesión, yo también me sumo a las muy emotivas palabras de nuestra subdirectora Adriana Scaletti sobre nuestro compañero, amigo Lucho Repetto, al cual siempre recordaremos y efectivamente le haremos un homenaje como es debido en las próximas semanas. El Instituto les da la bienvenida y les agradece su participación en este webinar de junio titulado El Perú Agrario. Desde el Instituto Ribagüero creemos importante proponer un espacio de reflexión y diálogo sobre esta actividad tan importante en nuestro país y lo hemos querido abordar desde 3 perspectivas. Como proceso histórico, a partir de la experiencia de la reforma agraria, como materia de debate y polémica vigente hasta la actualidad, y por su legado artístico y estético en el patrimonio cultural del Perú. Esta primera sesión se titula La cosecha de las botas, la reforma agraria y el gobierno de Velasco, y busca plantear diversas interpretaciones sobre este hecho de nuestra historia contemporánea, analizando sus antecedentes, el contexto en el que se dio y las consecuencias políticas y sociales que generó. Quiero empezar la sesión dando algunas breves indicaciones importantes para el desarrollo de la misma. Lo primero es que deben mantener sus micrófonos y cámaras apagados todos, lo cual permitirá escuchar con claridad a nuestros expositores. Y lo segundo es que podrán formular sus preguntas y comentarios a través del chat que tenemos en esta plataforma Zoom, y que yo voy a registrar y que yo luego se las voy a transmitir a los expositores en su debido momento. Voy a presentar la dinámica de la sesión. Cada expositor va a tener 15 minutos para su presentación. Después de este primer momento vendrán el espacio para justamente responder las preguntas, que calculamos será unos 15 a 20 minutos, ¿ok? Y finalmente, el tercer momento será una breve despedida, un cierre o conclusiones de parte de cada uno de los expositores. Voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, agradecerle a cada uno de ellos su gentileza en aceptar esta invitación de parte del Instituto Ribagüero. En primer lugar, Antonio Zapata, que es historiador, profesor en la Universidad Católica, comentarista también en algunos medios de comunicación, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, un especialista en historia contemporánea. Meral Burneo, antropóloga, con estudios realizados en Francia y también aquí en nuestro país, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y también investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Y finalmente Rolando Rojas, historiador, doctor por el Colegio de México, miembro investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Pues bien, entonces vamos a dar inicio a esta primera sesión titulada La cosecha de las botas,
la reforma agraria y el gobierno de Velasco, y vamos a empezar cediéndole la palabra a Antonio Zapata. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer su presencia, de todos los que están conectados en este momento. A continuación, agradecer al Instituto Ribagüero por la idea de organizar una serie de mesas de debate alrededor de temas agrarios y específicamente sobre la reforma agraria de la época de Velasco. Y bueno, agradecerle también al IRA la oportunidad de hablar en esta mesa acompañado por mis colegas Mario Burneo y Rolando Rojas. Entrando en materia, yo en primer lugar quería referirme a una de las palabras que está en el título, la palabra botas. Y yo la entiendo y la comparto, porque las botas simbolizan en la mente de los que no somos militares a todos los uniformados. Decir botas es casi como decir uniformados, un grupo que se diferencia de todos los demás que somos los civiles y que tiene sus reglas propias, sus propios códigos, de tal manera pues que pertenecen como a un grupo segregado del resto de la sociedad. Sin embargo, la palabra botas a la vez tiene la connotación pues obvia de los pies, ¿no? Se refiere a una prenda de vestir de los pies. Y en el simbolismo evoca la idea de hacer algo con los pies. Tú haces algo con las botas, es algo que haces con los pies y no con la cabeza. Y este es uno de los mitos más frecuentes de la época de Velasco. En la misma época de Velasco esto es algo que se decía mucho, que los militares eran carentes de programa, carentes de ideas, puro reflejo, puro odio, puro resentimiento social, y que por lo tanto estaban haciendo las cosas con los pies, haciendo las cosas con las botas, y por ello todo salía mal y nada caminaba. Ahora, con respecto a que es uno de los mitos del gobierno de Velasco, cabe indicar que, por el contrario, ¿no? Los militares de la época de Velasco eran personas sofisticadas, eran militares, pero que a la vez tenían carreras intelectuales, por lo menos algunos de ellos, y los determinantes, ¿no? Por ejemplo, Mercado Jarrín era un especialista en geopolítica antes de ser ministro de Relaciones Exteriores. Lo mismo se podría decir de varios otros. El mismo Morales había sido ministro de Economía en época de Belaúnde. Entonces eran profesionales militares que tenían, además de la especialidad en armas, diversas especialidades en el manejo del Estado. Y en tanto ello formulan un proyecto desde el comienzo y en la práctica, una vez que están en el carro, van desarrollándolo, van implementándolo, van cambiándolo un poco, por supuesto, pero conforma uno de los gobiernos más coherentes de la historia republicana del Perú. Esa es la idea con la cual quería partir, cuestionando un aspecto de la palabra botas y afirmando más bien esta otra idea, ¿no? Estamos, a la hora que evaluamos al gobierno de Velasco, ante un gobierno coherente y más, en este sentido, con mayor coherencia que la mayoría de gobiernos peruanos. Un segundo punto es que la reforma agraria de Velasco es la culminación, o en todo caso, es la tercera reforma agraria que hubo en el Estado peruano. La tercera ley de reforma agraria dada por el Estado. Hubo una primera que dio la Junta Militar del 62-63, que se refería a los valles de la Convención Hilares, era una reforma para una región específica, y la segunda es una ley general que se da en el gobierno de Belaúnde con acuerdo del Congreso. Más allá de la evaluación de estas otras dos leyes, lo que yo quería afirmar aquí es la idea que la reforma agraria de Velasco es parte de un proceso, no es una medida que cae del cielo, que se le ocurre a un grupo de militares por X o Y razón, sino que veníamos como de 10 o 15 años de luchas intensas campesinas por la tierra, en medio de la cual
el gobierno, los gobiernos peruanos habían tratado de encauzar ese proceso de luchas campesinas a través de leyes, y la ley específica de Velasco es la tercera. Entonces, esa es mi segunda idea. Y la tercera es, mirando un poco el desarrollo de la ley de la reforma agraria, la aplicación de la ley de la reforma agraria del año 69, a lo largo de los años 70, ¿no? 69 y luego los 70, es bastante claro que los militares quisieron empezar la reforma agraria por la costa, que para ellos la sierra era segunda prioridad. Incluso van a haber luchas campesinas como la de Andahuay, las del año 74, que son porque la reforma agraria no había llegado a esa zona y seguían habiendo pequeños gamonales. Nunca hubieron grandes haciendas, por lo menos hacía años que no las habían, pero pequeños gamonales no afectados aún por la reforma agraria abundaban en algunas regiones de la sierra cuando ya Velasco estaba terminando su gobierno. Entonces, por donde se empieza es por la costa, por las haciendas agroexportadoras. La idea que me parece está detrás es la idea de que eran exitosas, que dejaban una buena ganancia, que había plusvalía, que el dinero que producían podía servir para poner en marcha todo el proceso, fortalecer el sector cooperativo, y en ese sentido, pues, la preferencia por la agricultura de exportación a la hora de establecer las prioridades de desarrollo, de aplicación de la reforma agraria. Esa es mi tercera idea, y para terminar quería desarrollar un planteamiento sobre el tema de las cooperativas. Efectivamente, si algo va a distinguir a la solución que plantea el gobierno de Velasco cuando uno mira reformas agrarias en una forma integral, es decir, no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo, del tercer mundo, ¿no?, que es donde se han aplicado las reformas agrarias, bueno, la característica de la reforma agraria de Velasco es la apuesta por la cooperativa. No hay aquí granjas estatales, y tampoco hay un reparto masivo de la tierra a pequeños campesinos, tampoco hay el modo parcelario, familiar, sino lo que hay es la apuesta por la cooperativa. Esa es la característica singular de la reforma agraria época de Velasco. Y en realidad es la fuente de la evaluación. Si algunos éxitos tuvo, pues dependen de ello, y buena parte de los fracasos se atribuyen a las dificultades para el manejo de las cooperativas y las condiciones en las cuales éstas tuvieron que operar. Bueno, adicionalmente, sobre el mismo tema de las cooperativas, quería decir que era parte de una tradición política que en el Perú había cimentado sobre todo la democracia cristiana, en el sentido que era la democracia cristiana quien había concebido, ¿no?, una así llamada economía social de mercado, que no era ni el socialismo ni tampoco era el mercado puro y duro, era una economía social de mercado. ¿En qué se caracterizaba, qué caracterizaba esta economía social de mercado? Precisamente las cooperativas. Decía la democracia cristiana de los años 60 que ese era un modelo de transformación del Perú, evitando ambos peligros, el capitalismo duro y también el comunismo, y que en democracia se podía construir esta transformación social del Perú a través de las cooperativas. La idea en realidad era antigua, ya en un famoso libro de los años 30, 40, perdón, de Hildebrando Castro Pozo, estaba planteado la idea de la cooperativa como modelo, decía Hildebrando Castro Pozo, este indigenista piurano, del ayu al cooperativismo socialista. Entonces la idea de que la cooperativa era la forma peruana de resolver lo de la reforma agraria, era una idea que antecedía a Velasco, que tenía en la reflexión de Hildebrando Castro Pozo la característica de ser muy peruana, ¿no?
venía desde el Ayllu prehispánico y llegaba hasta la cooperativa, ¿no? Y bueno, Hildebrando Castropozo era piurano, era Velasco también piurano, y en ese mundo de ideas, ¿no?, que ocurren entre sectores escolares, Hildebrando Castropozo en algún momento fue profesor de colegio, ¿no? En ese mundo es que Velasco toma algunas de las ideas fundamentales y que luego, pues, sus asesores demócratas cristianos, Cornejo Chávez fue alguien que estuvo muy cerca de él, van a darle forma final a la idea cooperativista como modelo que Velasco quiso para el agro peruano. Yo hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias a Tony Zapata por estas interesantes ideas en torno a la reforma agraria vinculadas al gobierno de Velasco. Y vamos a continuar con la sesión cediéndole el uso de la palabra a María Luisa Burneo, la cual, como había indicado al inicio, es antropóloga, profesora en la Universidad Católica y miembro investigadora del Instituto de Estudios. Adelante. Bien, buenas noches, Emilio, y buenas noches, Tony y Rolando. Bueno, primero quiero saludar a todas y todos los participantes que nos acompañan esta noche y agradecer al Instituto Ribagüero por la invitación. Como no tenemos mucho tiempo, yo voy a hacer lectura de un breve texto y empezaré explicando la idea central de mi presentación. Luego voy a poner algunos ejemplos regionales para sostener un poco la propuesta y finalmente voy a presentar unas breves conclusiones. Empiezo entonces con la idea central de la presentación. Como ya ha señalado Tony, la reforma agraria sin duda es uno de los eventos más importantes del siglo XX en el Perú. Sin embargo, la mayoría de balances de este proceso se han realizado tomando como foco a las acciones del gobierno de Velasco, vamos a decirlo así, de arriba a abajo. Se ha escrito entonces sobre la manera en que se crearon las grandes empresas asociativas, las cooperativas agrarias de producción, las sociedades agrícolas de interés social, las llamadas SAIS, y también se ha tratado sobre su crisis y su fracaso. Pero no es mucha la bibliografía que estudie el rol que jugaron en este proceso los campesinos y comuneros de diversos lugares del país. Entonces, en esta presentación yo quisiera discutir justamente el rol que estos cumplieron para profundizar o darle una forma local a la reforma agraria. Para ello voy a centrarme en una de las instituciones protagonistas de este proceso, que son las comunidades campesinas. Ahora, el título de esta presentación, yo le había puesto La reforma agraria desde abajo, hace alusión a un artículo sobre el proceso de reforma en Piura que justamente publiqué el año pasado en la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos. El título llama la atención sobre el papel de comuneros y comuneras en los procesos de reapropiación y reorganización de las tierras, antes, durante y después de la reforma agraria. Y me voy a adelantar a la conclusión. Creo que no existe una sola historia de la reforma, sino historias locales de la reforma agraria que aún no se han terminado de escribir. Voy a desarrollar esta idea a partir de dos ejemplos, dos zonas emblemáticas de la reforma. Piura, donde vengo trabajando hace muchos años, y Puno, donde hace algunos años realizamos una investigación con el antropólogo Alejandro Díaz Hurtado. Estudiando los casos justamente de algunas cooperativas y algunas SAIS en Junín y en Puno, a partir de la revisión de archivos y numerosas entrevistas, se puede ver claramente la tensión que existió entre el modelo del gobierno velasquista, como ha señalado Tony, el modelo fue la gran cooperativa, y las distintas lógicas de tenencia de la tierra de las familias campesinas y sus expectativas de conducción directa sobre estas. También es posible constatar que la reforma en realidad se monta o se engarza sobre procesos de más larga duración y que, aun siendo un acontecimiento fundamental, no puede entenderse por sí misma como un evento unidireccional, o dicho de otra forma, solamente de arriba hacia abajo. Entonces, la tesis central que postulamos es que la reforma, más que un evento que haya durado unos años, es un proceso que se superpone a las dinámicas previas de más largo plazo
que se inserta en territorios diversos y en procesos sociales que ya estaban en curso, con los cuales se traslapa, generándose a veces tensiones e incluso conflictos, que tomaron forma en las 2 décadas que siguieron, como pasó claramente en el caso de Puno. A estos procesos los hemos denominado trayectorias regionales de la reforma agraria. Reitero entonces que esta propuesta ha sido trabajada de manera conjunta con el profesor Alejandro Díez y también con mis colegas del Taller Etnológico de Cultura Política de la Universidad Católica. Entonces, ¿qué sucede con estos procesos locales desencadenados a partir de la reforma de Velasco? Aquí está lo interesante, y es que, como voy a tratar de ejemplificar, los distintos recorridos regionales terminan por consolidar regímenes de propiedad que no estaban planificados o no estaban contemplados dentro del plan, el modelo del gobierno velasquista, pero que sin embargo se mantienen hasta la actualidad. Tanto en el caso de Piura como en el caso de Puno, de los cuales voy a dar solo algunas pinceladas, se puede ver el peso que tienen las historias y las tensiones locales que imprimen formas regionales de reforma agraria. Con todo ello, me atrevo a decir que para comprender la reforma no solo hay que hablar de la cosecha de las botas, sino también de la cosecha de los campesinos y comuneros de distintas regiones del país. Pasemos entonces al caso de Piura. El departamento de Piura ha sido un referente importante en la historia de la reforma agraria por haber constituido uno de los principales centros de la burguesía agroexportadora nacional. Las haciendas piuranas habían avanzado durante el siglo XIX y primera mitad del XX sobre territorios de antiguas comunidades indígenas que son las propietarias originarias de inmensos territorios. Yo me voy a centrar en el caso de la comunidad de Catacaos, que es interesante porque ésta propuso su propio modelo de gestión comunal sobre las tierras expropiadas por el gobierno de Velasco. En estos años, en Piura, la presencia de la Confederación Campesina del Perú se había consolidado a través de la Federación Departamental de Campesinos de Piura. Asimismo, partidos de izquierda como Vanguardia Revolucionaria y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, habían logrado un trabajo importante al interior del movimiento campesino de Piura y en las comunidades. Pero tenían posturas distintas e incluso encontradas. Por ejemplo, el MIR inicialmente tuvo una postura muy crítica a la reforma y al gobierno de Velasco. A su llegada a Piura, entonces, el aparato del gobierno velasquista encontró una resistencia inicial en el movimiento campesino, no a la reforma agraria, sino al modelo. Como me comentaba un famoso ex dirigente campesino de la CCP, y cito un fragmento de una entrevista, me decía: la reforma agraria significó un cambio tremendo que desapareció la clase terrateniente. Pero el gobierno militar quiso imponer un modelo, y los comuneros en Piura decían: ¿pero por qué vamos a poner cooperativa, si acá somos comunidad? Vamos a poner nuestra unidad comunal de producción. Aunque las tensiones iniciales eran fuertes, en realidad, con el paso de los meses, las comunidades y el movimiento campesino piurano se sumaron al trabajo de Sinamos para trabajar en la profundización de la reforma en el departamento. Sin embargo, Catacaos tenía en mente su propio modelo de adjudicación de tierras. Es que la comunidad, al sentirse la propietaria original de las tierras, en realidad le decía al gobierno o le exigía la devolución de las tierras comunales que se habían expropiado y que antes habían sido usurpadas por terratenientes. Entonces no aceptaban, por ejemplo, el pago de la deuda agraria. El mismo dirigente que cité hace un momento me comentaba lo siguiente: era inimaginable que le iban a adjudicar la tierra a la cooperativa y no a la comunidad. Eso era impensable. El movimiento campesino introduce cambios en los hechos que no estaban contemplados en la ley de reforma agraria. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Por ejemplo, en el caso de Catacaos, la comunidad formó sus propias cooperativas comunales de producción. Como podemos ver, esto es muy distinto a lo que sucede en otras partes del país. Por ejemplo, en la Sierra Centro, donde más bien fueron las SAIs gigantes que absorbieron a varias comunidades. En Piura es distinto, ¿no? Es al revés, o sea, más bien es la comunidad la que absorbe a las cooperativas y a sus socios que pasan a convertirse en comuneros. Pero ahora el tema era, ¿qué hacer con los peones eventuales y los comuneros sin tierras
que no se habían visto beneficiados por la reforma agraria. Frente a ese problema, es la misma comunidad la que forma las llamadas unidades comunales de producción, las famosas UCPs del desierto, una forma de propiedad colectiva que funcionó al menos por una década. Con ello, Catacaos encontró su propio modelo para quienes no tenían tierras. Y termino esta parte con una idea que es un fragmento de una entrevista en realidad a un viejo comunero en Piura que me contaba lo siguiente. La comunidad jugaba un rol muy importante porque la matriz que nos organizaba era la comunidad campesina. Todo lo que es el Bajo Piura eran puro cooperativas comunales porque en ese entonces la comunidad era reconocida. Bien, esta es una historia que puede ser apasionante y cuyos giros posteriores quizás no son tan felices, pero bueno, voy a dejar el caso de Piura y pasar rápidamente al caso de Puno. Entonces, Puno es otro caso emblemático de la reforma agraria por las famosas tomas de tierras. Aquí el proceso es muy diferente. Pero para empezar, la configuración previa a la reforma también es muy distinta. No voy a entrar en ello, pero sí quisiera decir que las haciendas del sur, muchas de ellas bajo un régimen gamonal, estaban integradas en realidad por feudatarios, pero también por pastores de altura, los llamados huachilleros, ¿no? Que tenían el ganado huacho, el ganado criollo. Y alrededor existían numerosas comunidades indígenas. Según los archivos de la Dirección de Reforma Agraria de Puno, ya existían en la época de la Reforma 500 comunidades indígenas y más de 400 parcialidades indígenas. Eran años de conflictos y tensiones que éstas habían tenido con las haciendas, pero también años de arreglos de acceso y manejo de los pastos entre las propias haciendas y los pastores de altura. Entonces es sobre este escenario complejo que se monta la reforma agraria en Puno. ¿Qué pasó con la llegada de la reforma hacia el año más o menos 72? Pues sucedió que a pesar de los casi 2 millones de hectáreas expropiadas, solamente 76 de las 500 comunidades que existían se beneficiaron por la reforma. Es decir, Velasco expropió más de 1.400 fundos, pero más del 80% de las tierras fueron adjudicadas bajo el modelo de las grandes empresas asociativas. Se formaron más de 20 SAIs, 14 CAP, y también algunas empresas ERPs, las conocidas como empresas rurales de propiedad social. Entonces, las familias comuneras que no fueron incorporadas a las SAIs y a las CAP, en realidad quedaron inconformes con la distribución de tierras realizada por el gobierno, lo cual dio origen después a las famosas tomas de tierra. Veamos un ejemplo, si tenemos tiempo, dos rápidos. Por ejemplo, la ERPS Kunurana. En el caso de la ERPS Kunurana, esta reunía más o menos 40.000 hectáreas producto de la expropiación de varias haciendas de la zona. Y en su interior habían como 250 familias beneficiarias. Mientras que las comunidades circundantes, como la famosa comunidad de Macarí, en realidad contaban con 300, 400, 500 hectáreas y más o menos el mismo número de familias. Entonces, las comunidades colindantes no estaban conformes con esta distribución. Imagínense ustedes que fueron años de pedidos, reclamos, elaboración de expedientes técnicos, sustentando la necesidad de una reestructuración agraria, y no solo al gobierno de Velasco, sino a los gobiernos siguientes, a Morales Bermúdez, después a Belaúnde, luego a Lapra. Y así, luego de 15 años de iniciada la reforma velasquista, el descontento en las familias campesinas permanecía. Todo esto dio origen a las grandes movilizaciones. En el año 85, las comunidades de Melgar lideraron una marcha de sacrificio hacia las tierras de la gran ERPS Kunurana. Movilizaron alrededor de 4.000 comuneros y tomaron 10.000 hectáreas de tierras, bajo la coordinación de la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar. Luego de algunos años, en el medio pasaron muchísimas cosas, pero en suma, hacia el año 1987, alrededor de 15.000 familias quechuas y aymaras de más de 300 comunidades campesinas tomaron más de 600.000 hectáreas de tierras
y al gobierno aprista no le quedó otra que aprobar un decreto ley oficializando la entrega de 1 millón de hectáreas de las SAIS y las ERPs a las comunidades campesinas. ¿Cuál fue la resultante entonces? Pues un proceso de comunalización y acceso a mayor cantidad de tierras para las familias campesinas. Si bien el régimen velasquista no lo había imaginado así, al final de cuentas, sobre la base de estos procesos locales, esa fue la nueva estructura de propiedad resultante. Ya no me alcanza el tiempo para poner el ejemplo de la SAIS Picotani, muy rapidito, que es interesante porque aquí la presión no es de las comunidades colindantes, sino que también viene del interior de la SAIS, porque estaba conformada por fundos, pero también por 4 comunidades, y había muchísimo ganado, que no solamente era el ganado de la empresa, que eran más de 60.000 cabezas, sino que también era el ganado de las propias familias socias, que no querían dejar su propio ganado familiar. Cada familia tenía como 100 huachos, ¿no? Que es el ganado criollo. Entonces, al final, la SAIS Picotani tenía en total como 90.000 cabezas entre el ganado de la empresa, el ganado de las familias, y había una presión fuerte por las pasturas, y además estaban las comunidades colindantes que también ejercían presión. Entonces, la empresa, la SAIS Picotani, era un rompecabezas, con piezas muy dispares en su interior, y bueno, al final eso derivó en su proceso también de recomposición y fragmentación. En resumen, fue el campesinado puneño quien le dio forma a una nueva estructura de propiedad en la región. Al término de este proceso, y luego de las últimas tomas de tierra, las comunidades campesinas recuperaron 1 millón de hectáreas y las distribuyeron entre las distintas familias comuneras de alrededor de 700 comunidades, entre las antiguas y las que justamente se formaron en la época a partir de este proceso. Para terminar, las conclusiones en 1 minuto, muy cortito, son 2 ideas. En Piura hemos visto el caso de la comunidad de Catacaos, que nos muestra el rol de negociación y propuesta que juega la comunidad, y cómo esto fue clave para negociar un justiprecio por la tierra, pero también para realizar repartos de tierra a comuneros que no habían sido beneficiarios de la reforma. En Puno, los ejemplos que hemos visto nos ilustran situaciones diferentes, como dije, la presión interna y la presión externa, pero en el fondo se desencadenan procesos que tienen una motivación similar y que llevan a una resultante común. El modelo velasquista no logra integrar las diversas lógicas de apropiación del territorio, pero con el tiempo son las familias comuneras que logran sus propias rutas para acceder a las tierras. Y esto nos lleva entonces a terminar con estas 2 ideas. La primera, todo esto nos permite ver que la reforma agraria tomó sus propios caminos en función de las configuraciones espaciales y sociales preexistentes, y que en estos caminos las trayectorias regionales y sus protagonistas, comuneros y campesinos, hombres y mujeres, jugaron un rol central. Y termino, segunda idea, podemos afirmar que aún a pesar de que al final no persiste el modelo asociativo propiciado por el gobierno militar, la reforma contribuyó a un proceso más amplio y de más largo plazo, conducido por las poblaciones y comunidades campesinas para lograr un mayor acceso a la tierra y al control sobre ella. Y bueno, ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias a Mari Burneo por esta interesante presentación sobre la reforma agraria visto pues desde otro ángulo, ¿no es cierto? No solamente ya desde el ángulo de lo que hizo el gobierno militar, sino desde el ángulo, desde el punto de vista de la posición de las comunidades, viendo estos 2 casos concretos, Piura y Puno. Hay ya algunas preguntas interesantes que ya las vamos a ir comentando. Vamos a continuar con la sesión y le vamos a ceder el uso de la palabra a Rolando Rojas, que es historiador, miembro principal investigador del Instituto de Estudios Peruanos y profesor en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Adelante, Rolando. Hola, gracias. Buenas noches a todos y a todas, como debemos decir ahora. Agradecer al Instituto Ribagüero, a Emilio por la invitación, y bueno, yo escuchando a Tony y calculando también lo que iba a decir y lo que nos iba a contar Mari, elegí hacer
una mirada de la reforma agraria desde una perspectiva regional o provincial. Entonces, lo que yo les propongo es trasladarnos al Cusco, a la convención, 1930, 1940, y a partir de una historia que les voy a contar, haré pues unas reflexiones sobre las características, las particularidades de la reforma agraria, su complejidad también, ¿no? Su heterogeneidad. Bueno, les decía entonces, voy a controlar la hora, ok. Les decía entonces que nos trasladamos a la convención, Cusco, pero no la sierra, sino montañas de la selva, donde hay grandes haciendas, pero cuya área de cultivo es muy pequeñita. En los 30 y en los 40 el crecimiento demográfico ejerce una presión sobre la tierra y se producen pues las migraciones, ¿no? Claro, las más conocidas son a la ciudad, pero hay también migraciones a haciendas, como en este caso en el Valle de la Convención, que son grandes haciendas, pero cuya área de cultivo es pequeñita. Entonces, hay ahí tierra que puede ser ocupada. Cuando se producen oleadas de migrantes del Cusco, sobre todo del Cusco, de Apurímac y de Ayacucho, estos campesinos producen una revolución económica. Esas haciendas que han estado con tierras eriazas, abandonadas, empiezan a ser producidas. Estos campesinos llegan con sus capitales, llegan después de varios años de trabajo, las hacen florecer. Las hacen florecer y entonces generan un boom económico en la provincia. En pocos años el PBI de la provincia se triplica, es decir, se eleva al 300%. Entonces hacen una suerte de revolución económica en el Valle de la Convención, en la provincia de la Convención. Y empieza a emerger entonces un fenómeno que los sociólogos le llaman el campesino próspero. Una capa de campesinos que tienen capacidad de contratar jornaleros, de enviar a sus hijos a la escuela, a la universidad, etcétera, etcétera. Una suerte de campesinado de una incipiente clase media en formación, ¿ok? Entonces, esta es una primera revolución que ocurre en esta provincia. Luego viene una segunda revolución, que es la revolución más bien propiamente agraria, ¿no? Ok, entonces, estos campesinos que tienen capacidad, de acumular capital, de reinvertir en sus predios, que en sus arrendamientos, los hacendados empiezan a verlos ambicionar esas tierras que les han cedido y tratan de recuperarlo. Y, es decir, tratan de expulsar a los campesinos para recuperar tierras en producción y obviamente beneficiarse con estos campos que ahora están floreciendo de café, cacao, té y otros productos que sirven para el mercado internacional. Este es el origen del conflicto particular en la convención. Campesinos que generan riqueza y hacendados que ambicionan esas tierras que se las han dado en alquiler y que las quieren recuperar ya ahora valorizadas, ¿no? Valorizadas por el campesino que la ha convertido en tierra productiva. Entonces aquí se produce una suerte de revolución agraria, que es la que yo quiero comentarles. Estos campesinos obviamente rechazan las intenciones de los hacendados por ser expulsados, los juicios de desahucio, y entonces se organizan en sindicatos agrarios. En cierto momento llega Hugo Blanco, y Hugo Blanco lidera y radicaliza estos movimientos que tienen más un corte legalista y de movilización, los lleva a un nivel un poco más alto. En el año 61, 62, empiezan a promover que los sindicatos, o sea, el sindicato provincial aprueba un decreto de reforma agrario diseñado por los propios dirigentes campesinos y también por Hugo Blanco, y hacen que cada base sindical, en cada hacienda había un sindicato, cada sindicato apruebe ratifique ese decreto y lo implemente.
Entonces, en el año 62 empiezan los campesinos a expulsar a los hacendados, empiezan a reivindicar esa tierra que la tenían en alquiler, reivindicarlas para ellos, porque ellos eran los que la habían convertido en tierra productiva, en tierra fértil. Ellos eran los que la habían convertido en realidad en tierra útil. Entonces, en el año 62 se produce, llega el auge de este movimiento campesino y lleva a cabo la primera reforma agraria, o sea, la primera reforma agraria desde abajo, quiero decir, ¿no? Hugo Blanco y los dirigentes, cuando expulsan a los hacendados y reparten estas tierras, no en todo el valle, porque sobre todo los territorios que controlan, ¿no? Luego podemos ver eso con detalle. Pero se espera una respuesta represiva del Estado, y se organizan en milicias campesinas, ¿no? Con algunas armas, con algún entrenamiento, pero espera una respuesta represiva del Estado. Pero en ese momento, 62, ocurre el golpe de Estado de Ricardo Pérez Godoy, de la Junta, la Junta Militar que él encabeza, y la respuesta que recibe ese movimiento, esa reforma agraria, no es una respuesta represiva. Al contrario, dictan un decreto de reforma agraria circunscrito a la provincia de la Convención para legalizar esa repartición que los campesinos habían hecho. Y junto a eso llegan unos equipos de técnicos, militares y civiles, llegan con un paquete de proyectos de desarrollo local provincial. ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿por qué no ocurre lo que Hugo Blanco había calculado, ¿no? Que el Estado reprimiera? Lo que yo interpreto, bueno, ya documentadamente en un texto que publiqué el año pasado, es lo siguiente. Los militares entienden que hay un proceso que está ocurriendo por fuera del Estado, que en este caso es la reforma agraria en la Convención, y que el Estado tiene que recuperar la iniciativa en ese proceso, tiene que conducir ese proceso. Ese proceso entienden que es un proceso que no se puede parar. Además que sectores sociales, hay intentos previos que ya nos comentó Tony, ¿no? Me refiero a la Comisión de Reforma Agraria y de Vivienda, que es la que forma Manuel Prado, y que además está presidida por Pedro Beltrán. En realidad, la idea de la reforma agraria es una idea que estaba ya más o menos, era un consenso en los sectores políticos y sociales. Entonces, lo que hace la Junta Militar de Pérez Godoy, dando esa respuesta, de dar un decreto y de llevar un paquete de inversiones en la región, es en realidad retomar el Estado, en este caso la Junta Militar, retoma la conducción de ese proceso que se está llevando a cabo, porque ese proceso puede desembocar o puede salirse de control, como de hecho era lo que esperaba Hugo Blanco. Hugo Blanco esperaba que los militares respondieran represivamente y entonces se produjera allí un foco subversivo. Pero como eso no ocurre, entonces los militares retoman la conducción de ese proceso, y eso es lo que va a ocurrir luego cuando Velasco decide intervenir. Porque, claro, les he contado lo de la Convención, pero paralelamente el Cerro de Pasco, en la sierra misma del Cusco, en el 62, es un año muy explosivo en el Perú, y en Junín hay comunidades campesinas empiezan a tomar, a invadir las haciendas. En el caso del Cerro de Pasco, la Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Entonces, es un momento de convulsión desde abajo, y la reforma agraria, entonces, la de Velasco, es el mecanismo que tiene el Estado para recuperar el control de un proceso que estaba tomando un rumbo fuera de los cauces del Estado y que podía desembocar en una situación, pues,
complicada, incierta o revolucionaria, para decirlo en esos términos, ¿no? Ahora, cuando los militares, en este caso Pérez Godoy, acompaña esa reforma hecha desde abajo, la de la convención, la del Cusco, ellos ya llegan con la idea de la cooperativa. Ellos, en la convención, ellos organizan, y Belaúnde también va a continuar eso, y también va a intentar hacer algunas cooperativas. Logran hacer algunas, porque hay un gran rechazo de los campesinos de esa forma de organización. Pero en algunos sindicatos, los menos radicales, los que estaban controlados por el APRA y por el Partido Comunista, logran hacer algunas de estas cooperativas. La más famosa es la cooperativa Huiro. Mientras que en los sectores más radicales, la cooperativa es rechazada. No solamente rechazado, sino incluso los títulos de propiedad que otorgaba el gobierno de Pérez Godoy y de Belaúnde son quemados en la plaza pública, porque los títulos, en esos momentos, la Federación de Campesinos había adoptado que era la federación la que entregaba los títulos, que ese reconocimiento del Estado había que ser rechazado. Y públicamente, en varias ocasiones, queman los títulos entregados por Pérez Godoy y luego entregados por Belaúnde. Un poco para comprender, entonces, este proceso, ¿no? Entonces, cuando llega Velasco, en la convención, cuando ya se produce la reforma de Velasco, tenemos que hay un proceso, que hay un conjunto de organizaciones, de actores que buscan organizar la reforma agraria y la producción de una manera determinada, ¿no? A lo mucho Velasco lo que sí puede hacer en la convención, porque no le permiten formar cooperativas de producción, solo le permiten formar cooperativas de comercialización. La convención sobre todo produce café, cacao, té. Lo que hace Velasco para para que el Estado vuelva a recuperar el control de la provincia, les organiza cooperativas de comercialización y les da un precio alto, o sea, por encima del mercado, para legitimar la presencia del Estado. Entonces, cuando se produce la reforma de Velasco, en este caso, en realidad Velasco trata de recuperar el manejo de la región, pero tiene al frente a un actor importante, fuerte, como es la Federación de Campesinos, con el que tiene que dialogar, con el que tiene que ponerse de acuerdo, y a quien tiene que convencer, ¿no? La reforma agraria en otros sitios, o sea, donde no existe este tipo de movimiento y de organización, las acciones del Estado pueden ser más, el margen de decisión del Estado obviamente es mucho mayor, ¿no? Mari, que ha trabajado en Piura, ella nos cuenta en ese artículo que mencionó cómo las cooperativas finalmente se imponen más o menos negociadas, pero se impone este modelo. Se impone este modelo que, como le decía, no lo inventa Velasco, como nos decía Tonia, y el modelo de cooperativa tiene varias fuentes ideológicas, ¿no? No solamente Hildebrando el Piurano, ¿no? Sino también el APRA. Incluso en algún momento, aunque esto tengo que documentarlo, Hugo Blanco intenta crear en cierto momento una cooperativa en una de las haciendas que donde ha expulsado a los hacendados. Él intenta organizarlo bajo el modelo cooperativo. ¿Por qué? Y aquí quiero cerrar un poco y cerrando mi posición, que ya veo que ya se cumplen los 15 minutos. ¿Por qué el modelo cooperativo? Bueno, entre otras razones, porque se esperaba
que la cooperativa diera al campo, o sea, organizara empresarialmente al campo. En el caso de Velasco esto es mucho más claro, ¿no? La cooperativa permitía que el Estado derivara funcionarios, técnicos, ingenieros, permitía centralizar, o sea, si se parcelaban, digamos que eso obligaba a que cada campesino comprara un tractor. La cooperativa maximizaba los pocos recursos, los capitales que había para el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya debo acabar. Entonces, esto era un poco lo que yo les quería plantear, ¿no? Cuando aparece Velasco, Velasco aparece en medio de un contexto en el cual hay fuertes movimientos campesinos que están organizando a su manera la reforma agraria. Hay intentos fallidos desde arriba, Prado, el mismo Pérez Godoy, que fuera de la convención no toma ninguna iniciativa, luego Belaúnde, y entonces cuando viene Velasco, Velasco llega para hacerlo a la manera velasquista, si queremos, ¿no? Pero no inventa un proceso, ¿no? Sino más bien quiere conectar al Estado con un proceso que está más o menos en curso. Bueno, hay varias cosas más que quería decir, pero voy a cortarlo acá y en las preguntas con mucho gusto iré ampliando mis puntos de vista, ¿no? Muchas gracias por su paciencia. Muy bien, muchas gracias, Rolando, por esta interesante presentación también en torno a la reforma agraria, viendo un caso concreto del Valle de la Convención, efectivamente. Llegamos al momento entonces de las preguntas. Han sido bastantes las preguntas que se han formulado a través del chat para los expositores. Y bueno, en primer lugar agradecerle a los tres expositores por estas interesantes presentaciones, ideas muy valiosas que han generado diversos comentarios y preguntas. Vamos a empezar la ronda de preguntas y comentarios en el mismo orden en que lo hicimos con sus presentaciones. Empezaremos entonces con Tony Zapata. Hay bastantes preguntas para Tony que se han formulado. Un poco las he agrupado para pues, que sea más fácil el poder contestarlas. Voy a empezar formulando dos preguntas para Tony. Luego voy a continuar con otras, pero que son sobre otros aspectos. Pero las primeras serían las siguientes. Para empezar, preguntan si los gamonales predominaban todavía en la sierra al finalizar el gobierno de Velasco, ¿en dónde radicaría la gran transformación de esta reforma que hizo el gobierno velasquista? Es decir, si es que no se eliminaron las relaciones premodernas cuando termina el gobierno de Velasco, entonces, ¿en dónde radicó esa gran transformación de la reforma agraria ejecutada por el gobierno de Velasco? Y la siguiente pregunta sería, ¿existe un discurso que afirma que Velasco arruinó a los grandes hacendados y destruyó el agro, la riqueza tecnológica y la producción del agro, sobre todo el de la costa? Preguntan, ¿qué familias se vieron perjudicadas con la reforma agraria y qué es de esas familias en la actualidad? Y finalmente, ¿quién controla el agro actualmente en el país? Entonces son algunas primeras preguntas para Tony Zapata. Ya, yo había leído también el chat y había ordenado de una manera un poco diferente, pero empezando por lo que tú planteas, Emilio, mire, como dijo Mari, al analizar la sierra, lo predominante en la sierra de la época de Velasco es la conformación de las SAIs, que son súper haciendas, ¿no? Enormes extensiones de terreno concentradas que agrupan en algunos casos algunas comunidades, en otros casos las comunidades están fuera, pero en las cuales Velasco hizo como súper cooperativas, de dimensiones superiores a las que habían en la costa. Y estas ahí son lo predominante en la Sierra Central, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, también en el caso de Puno,
Pero hay otras regiones de la sierra, y esas otras regiones de la sierra son más deprimidas, un poco más pobres, hay menos capital, menos ligación con el mercado, y en ellas, digamos, Ayacucho, Andahuaylas, algunas provincias de Huancavelica, donde posteriormente va a actuar Sendero. En esa región más deprimida económicamente, con menos contactos con el mercado, lo que había ocurrido es que las grandes haciendas que en alguna época hubo, pero ya se habían fragmentado para esta época, habían pequeños gamonalíos, abundante cantidad de pequeños gamonalíos, antes que grandes haciendas como las azucareras, por ejemplo. Entonces, en esta región la reforma agraria llega tarde, y al llegar tarde es que algunos grupos políticos pues tienen la oportunidad de hacer pasar sus ideas, de entroncarse con el movimiento campesino, con sus reclamos, con sus expectativas, y es el caso de Vanguardia del año 74 en Andahuaylas, donde habrá un proceso de toma de tierras por las comunidades, dirigidas por BR contra la inacción, digamos, no contra los agamonalíos sobrevivientes por inacción de la reforma agraria. Entonces no es en toda la sierra donde sobrevivían gamonalíos de este perfil, es en algunas regiones, son estas que estoy diciendo. Luego, afirmar también algo que ha estado presente en las dos intervenciones anteriores. Velasco no sabe qué hacer con la comunidad. La comunidad le es muy incómoda. En aquellas regiones donde las comunidades eran fuertes, pues el proceso de reforma agraria va a enfrentar contradicciones, va a tener del lado de la organización campesina alguien que le hace pleito, que le dificulta la aplicación, que quiere cosas que los militares no están dispuestos a dar, y por lo tanto un espacio de conflicto y contradicción con la comunidad específicamente. Ahí donde la reforma agraria puede reconstruir, digamos, en el caso de las haciendas azucareras, habían sindicatos, por supuesto, pero puede hacer una cooperativa sin chocar con una comunidad, que es una organización social para la producción. Ahí, en el caso de las haciendas azucareras, había organización social, claro, pero eran sindicatos, no eran organizaciones para la producción, eran organizaciones para el reclamo ante los anteriores patrones. Y entonces ahí le es más fácil a Velasco crear las cooperativas que en el caso cuando se encuentra con comunidades. Yo quería hablar un poco, ya que sobre la costa ha hablado Mari, sobre el caso de Piura, quería más bien hablar sobre la democracia cristiana, que han habido varias preguntas, y que es un tema político relacionado con el asunto. Bueno, ahí mi apreciación es que el mismo Velasco, en la última entrevista que dio en vida, que fue a César Hildebrand, que en ese entonces salió en Caretas y que la ha reproducido en sus libros de entrevistas César Hildebrand, bueno, en esa, que es la última entrevista en vida, como digo, de Velasco, ante la pregunta de Hildebrand por ubicación ideológica, dice explícitamente la democracia cristiana. Entonces no es que alguien le atribuye. La última vez que habla, cuando le preguntan por ideología, dice la democracia cristiana, y esas son palabras de Velasco. Entonces, la segunda idea sobre la democracia cristiana es que la democracia cristiana peruana, como recordamos, venía de dividirse durante el gobierno de Belaúnde, y se había ido el ala derecha del partido a formar el PPC, de tal manera que se queda un grupo con claro perfil centroizquierda, ¿no?, que rodea a Héctor Cornejo Chávez, quien a lo largo del gobierno de Velasco tuvo una posición prominente como asesor cercano al presidente. Entonces esto me parece relativamente claro, ¿no? Si yo tuviera que ubicar ideológicamente a Velasco, por ahí iría una de las líneas del análisis. No la única, ciertamente, porque hay que ver otros elementos que van a, digamos, configurar la compleja personalidad política de Velasco, y dentro de estos segundos elementos, pues todo lo que viene de su tradición militar, que para él va a ser muy importante,
y que tendríamos que discutir entonces CAEM y discutir la orientación que reciben los militares profesionales de su época, cuando jóvenes o oficiales de mediana edad. Entonces, lo militar sería una variante, pero si de la política, no tengo duda, él mismo lo dice, por la democracia cristiana y sus planteamientos viene lo esencial o parte importante de su pensamiento. Yo estoy. Muy bien, muy bien. Gracias, Tony. Sí, efectivamente habían algunas preguntas vinculadas a las ideas, ¿no?, que en teoría se tomaron de la democracia cristiana para la reforma agraria. Efectivamente, había una pregunta sobre ello que un poco planteaba lo siguiente, es decir, esta idea de cooperativa y de economía social de mercado, entendida como que es un modelo económico que tiene como objetivo, diríamos, un orden liberal en lo económico, y preguntaban si es que existió una interpretación distinta de esta idea por la parte de la democracia cristiana en los años 60, es decir, si en los años 60 el grupo de Cornejo Chávez adoptó una posición ideológica distinta en torno a este concepto de economía social de mercado y que quizá pudo ser tomado también por Velasco. Sí, esa es la pregunta que he tratado de contestar, y entonces, como había dejado para abordarla, una de las que primero formulaste, quería ir a ella para terminar mi intervención muy brevemente y darles la palabra a Mari y a Rolando. Digamos, yendo al fondo de la cosa, a mí me parece que lo que Velasco hace es desaparecer a la oligarquía. Por eso es que empieza por las haciendas azucareras, que eran como el símbolo, el corazón de la oligarquía, los grandes propietarios azucareros. La extensión y la concentración en costa, entonces, tiene razones políticas. Está queriendo quebrar las bases materiales de poder de un grupo social, la oligarquía peruana, que se basaba, pues, en el poder de la tierra y que tenía una larga antigüedad en el país. Y al quebrar al poder de la oligarquía, tener, digamos, ese efecto político, su medida principal, la reforma agraria, lo que hace es terminar con la servidumbre, porque a la oligarquía le corresponde el siervo, así como al amo le corresponde el esclavo, al propietario capitalista le corresponde el obrero, a la oligarquía lo que le correspondía era la servidumbre. Rompiendo con el mundo oligárquico, libera a los siervos, antes llamados indios, a veces llamados campesinos, pero sabemos de lo que estamos hablando. Libera las cadenas que oprimían a una buena parte del país, el país agrario, rural, andino. Y al hacerlo, esa es la obra liberadora de la reforma agraria. ¿Fracasó la cooperativa? Sí. ¿Económicamente no fue un éxito? Bueno, a medias hay gente que lo discute. Por ejemplo, Fernando Eguren tiene algunas cifras sobre inversión agraria en la época de la reforma agraria que muestra que no fueron tan diferentes a las de las décadas anteriores ni a las de las décadas siguientes. Entonces, se podría mucho discutir, pero en términos sociales y políticos, ahí está la esencia, ¿no? Quiebra la oligarquía y por ende libera al siervo. Muchas gracias, Tony, por las respuestas a estas preguntas. Han quedado por ahí todavía algún par, pero vamos a pasar ahora ya a las preguntas para Mari Burneo, que también han formulado varias, las personas que están conectadas y muy atentas, efectivamente, a sus presentaciones. También un poquito las he tratado de agrupar para que sea más fácil el contestarlas. Así que vamos a empezar con la primera. Preguntan, entendiendo la reforma agraria como una política pública, la complejidad de este proceso, en el sentido de que hubo diferentes actores que estuvieron vinculados, ¿fue tomada en cuenta esta complejidad de la reforma agraria al momento de diseñar la política? Es decir, ¿se tomó en cuenta la complejidad de los diversos actores que estaban vinculados al momento de diseñar esta política que fue la reforma agraria? Esa es una primera pregunta.
Y una segunda pregunta que también quisiera formular, que ha realizado el público, es si se podría concluir que la reforma agraria debió tener una aplicación ad hoc para cada región, tomando en cuenta los casos de Piura y el de Puno. Adelante. Sí, gracias, Emilio, y gracias a los participantes por las preguntas. Yo en realidad también había hecho mi resumen, he estado mirando las preguntas en el chat, así que voy a tratar de abordar algunas, empezando por las que has planteado tú. Eh, a ver, son preguntas grandes, ¿no? Complejo, este tema de si la reforma debió o no tener, digamos, una aplicación ad hoc regional. Yo creo que el tema es que la diversidad un poco que ha recogido Tony en sus respuestas, las diferencias, o sea, entre cómo era la estructura en la costa, las haciendas en la sierra, algunas haciendas en la zona centro-sur que prácticamente eran haciendas pequeñas que ya se habían incluso disuelto, o incluso habían sido vendidas, o en la Sierra Sur, el caso de Puno, con la cantidad de comunidades y parcialidades indígenas. O sea, la variedad espacial, la variedad histórica, social de las distintas zonas, yo creo que planteaba un problema inmenso, ¿no? Eh, pero sí considero que quizás lo que se puede decir, y acá lo hilvano con la primera pregunta, es que hubo una lectura quizás un poco romántica, vamos a decirlo así, de lo que eran las comunidades campesinas, que es el tema en el que yo me especializo, y quizás el tema también de la tenencia de la tierra, que es muy complejo, no fue del todo bien comprendido. Voy a entrar un poquito en detalle, ¿no? Si bien la apuesta era por este gran modelo de la empresa asociativa, del agro asociativo, existían dinámicas previas, ¿no? Incluso, como dije en el caso del sur, arreglos entre los propios gamonales e incluso los pastores huachilleros, que planteaban una situación compleja de relaciones de explotación y dominación que incluso se replicaban entre distintos tipos de grupos de campesinos al interior de la propia hacienda, ¿no? Es decir, hay feudatarios que tienen más pastos y más ganado, y a su vez replican, de cierta forma, ciertas relaciones de explotación con siervos que son más pobres, que tenían menos tierra, menos ganado, ¿no? Entonces, en realidad, es bastante complejo, y creo que quizás lo que pasó fue que no se leyó del todo bien las expectativas que tenían las familias campesinas, ¿no? Y la expectativa que tenían las familias campesinas, por lo menos en la zona sur, era la conducción directa de la tierra. Y una de las formas que encontraron, una de las vías que encontraron para ello, era el tema de organizarse bajo la modalidad de comunidad campesina. Ahora, también hablé de romantización, ¿por qué? Porque la imagen que se tenía de la comunidad campesina venía de la discusión de los indigenistas de los años 30, 40, 50, incluido Castro Pozo, que ha citado Tony. La comunidad era prácticamente vista como una especie de rezago de los ayllus, y la comunidad no es eso, ¿no? Y eso ya se estudió después en los 70, en los 80. Las comunidades son agrupaciones de familias campesinas, y no solo campesinas, que a lo largo de procesos históricos han ocupado y se han apropiado de territorios con distintas formas de tenencia de la tierra, pero en cuyo interior no solo existe la forma de tenencia comunal, colectiva, siempre ha existido el manejo parcelario, siempre ha existido el manejo individual, siempre las familias han conducido sus parcelas al interior de la comunidad. Entonces lo que había era una expectativa muy grande por conducir la tierra, y ahí hay una especie de desfase entre el modelo propuesto por el gobierno de Velasco y las expectativas de los actores sociales, ¿no? Ese es un punto, y el otro punto, decía yo, es el de la tenencia de la tierra, que implica una serie de arreglos muy, muy diversos y complejos en los distintos territorios. Para volver al ejemplo de los pastores y el ganado huacho en Puno, es muy interesante cuando uno ve los expedientes de reforma agraria, los funcionarios de reforma agraria comentan cosas, por ejemplo, como que en la Sais Picotani, en Nazángaro, ellos querían acabar con este sistema
que se replicaba entre los mismos pastores que ahora eran feudatarios de la hacienda. Es decir, el ganado huacho implicaba que se tenía acceso a una zona amplia de pastos. Los pastos no estaban estratificados técnicamente, sino que eran arreglos, los pastores se mueven, tienen que rotar en zonas amplias de pasturas, digamos, utilizaban la fuerza de trabajo, como dije, de pastores de menos recursos para que pastoreen a los ganados de estos otros feudatarios, y así los dejaban a usar a ellos pedacitos de pasturas de zonas quizás más alejadas o zonas rocosas. Entonces, cuando los funcionarios de la reforma quisieron romper ese sistema, por ejemplo, con el argumento ideológico de que esto replicaba las relaciones de explotación y de dominación, en realidad encontraron una respuesta, un rechazo en la gente. O sea, la gente no quería desprenderse del ganado huacho para darle paso al ganado, digamos, de la empresa, que era un ganado mejorado, que comía pastos, que había que hacer una zonificación tecnológica de los pastos, etcétera. Entonces ahí hay varios desfases entre las propias historias de ocupación del territorio y las expectativas de las familias campesinas versus una lectura un poco vertical quizás y también un poco romántica de la comunidad. Entonces, bueno, eso por esas preguntas. Yo tengo varias preguntas anotadas, no sé si prefieres que yo siga o que he hecho un resumen o tú quieres... Pues en realidad sí, hay una pregunta sobre Piura que quizá también la has visto, donde preguntan cómo describir el rol que tuvieron algunas instituciones políticas locales como Sinamos, prefecturas, consejos, en el caso de Piura. Si gustas, podemos continuar con esa pregunta y con las otras que tú también hayas identificado. Ya, yo retomo eso y la junto con otras que van por el mismo camino, que preguntan qué rol han tenido los partidos de izquierda, qué rol tuvieron las ONGs en este proceso, ¿no? Yo me voy a referir más al ámbito regional que al nacional, ¿no? En las zonas como Piura, en las zonas como Junín, en el mismo Puno, digamos que la izquierda en esa época, bueno, partidos como el MIR o como Vanguardia Revolucionaria, digamos que habían venido haciendo un trabajo con el movimiento campesino, con los sindicatos agrarios, y por ejemplo en el caso de la comunidad de Catacaos y en otras comunidades del Bosque Seco, muchos de los dirigentes eran cuadros también de BR y del MIR. En el Alto Piura, por ejemplo, estaba el APRA, en la zona de Querecotío, ¿no? Ya después de Velasco, en la época de Morales Bermúdez, hay una famosa incursión del ejército en Querecotío, murieron líderes campesinos vinculados al APRA. Entonces hay una historia de trabajo de base, digamos, y en el caso de Puno, Puno es una configuración muy particular porque en Puno confluían una serie de actores, eso se puede ver bien en los trabajos de José Luis Renique, por ejemplo, entre los cuales estaban no solamente los partidos de izquierda, sino también estaban las vicarías de la Iglesia Católica y estaban varias ONGs. Entonces ahí hay una confluencia de actores que permite que, digamos, el movimiento campesino se consolide y también tenga un trabajo de propuesta de tipo más técnico, ¿no? Y ahí entran a jugar también, por ejemplo, las ONGs. Hay una famosa ONG de la época en Puno que era conducida por Ricardo Vega. Ricardo Vega, me parece que era, creo que era, espero no cometer el error, pero creo que Ricardo era de Vanguardia, pero en todo caso Ricardo, lo que desde su ONG, que es el Centro de Campesinado o algo más de Puno, trabaja junto con las federaciones campesinas de Melgar y otras en, por ejemplo, la elaboración de los expedientes técnicos sustentando los pedidos de reestructuración agraria que se hicieron llegar al Ministerio de Agricultura de diferentes gobiernos, ¿no? Entonces era ese tipo de relación. En el caso de Piura, por ejemplo, el CIPCA, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Piura, que ya estaba funcionando, también trabaja de la mano de la comunidad de Catacaos, y por ejemplo hacen un trabajo bien interesante con el tema de las unidades comunales de producción, que eran esta forma que mencioné de reparto de tierras a comuneros
que no habían sido beneficiados por la reforma, y que se implementan prácticamente en zonas marginales, zonas que no tenían riego, zonas cercanas al desierto. Entonces, por ejemplo, SIPCA interviene mucho con infraestructura, canales de riego, pero también haciendo cosas como los censos comuneros, ¿no? Son bien bonitos esos documentos de esa época, de los fines de los 70, donde la comunidad junto con el SIPCA hacen un censo para ver cómo había sido la recomposición agraria a partir de la reforma de toda esa época. Entonces, más o menos ese es el tipo de trabajo que se hacía, ¿no? Una confluencia entre varios actores. Hay dos cositas que quiero abordar, pero de manera muy rápida, porque la verdad es que hay varias preguntas. Para volver al caso, seguir con el caso de Piura, me preguntaban por las comunidades y este nuevo boom agroexportador que implica la formación de como nuevos latifundios, ¿no? Efectivamente, Fernando Eguren ha trabajado bastante este tema de la concentración de tierras, pero lo que sucede en Piura es interesante porque efectivamente se forman nuevos latifundios que hoy en día son agroindustrias, la mayoría, también hay, bueno, digamos, empresas que producen etanol, siembran caña de azúcar para la siembra de etanol, pero claro, hay similaridades y hay diferencias grandes en la medida en que estos prácticamente son como, digamos, más allá, ya no está la imagen del hacendado, sino que ahora es la corporación. Muchas veces los comuneros no saben con quién hablar. Ahí hay muchos temas por ver, ¿no? Porque está el tema del trabajo precario en los campos de uva, en los campos de pimiento piquillo, por ejemplo, que el Estado no está regulando, y la verdad es que actualmente las comunidades del bosque seco no todas tienen la capacidad necesaria ni los recursos como para intervenir en este tipo de problemas que antes sí tenían más capacidad, ¿no? Pero con los años también se han ido debilitando. Y ya para terminar, eso me lleva a una última pregunta, que era si las comunidades todavía tienen vigencia en el contexto de privatización, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que las comunidades son un actor territorial muy importante, pero es muy difícil generalizar porque en el Perú son 6.700 o más comunidades campesinas, algunas han mantenido su cohesión, son más fuertes, otras se han debilitado, entonces no se puede hacer afirmaciones tan generales, pero las comunidades siguen siendo centrales para la gobernanza de los territorios, porque aún con formas de parcelación en su interior, son instancias políticas de toma de decisiones colectivas. Las asambleas comunales siguen funcionando, incluso en el caso de Puno, en que muchos dicen que ya las comunidades están parceladas, si uno se va a la zona de Ilave, uno se va a la zona Aymara, las comunidades son las que, digamos, fungen de articuladores con los tenientes gobernadores, con los alcaldes de centros poblados, son un nexo entre las poblaciones comuneras y distintas entidades estatales. Y bueno, ya creo que no tengo más tiempo, perdón por el tiempo que he ocupado, pero es que son temas muy, muy complejos y diversos. Gracias. Muchas gracias, Amari. Efectivamente, sí, son varias preguntas, algunas complejas, que obviamente tomaría mucho más tiempo el dar respuesta a ellas, pero en fin, pero ha sido muy interesante escuchar igual tus comentarios. Vamos a pasar a las preguntas para Rolando Rojas. Hay varias también que se han formulado, y varias de ellas están un poco vinculadas a la relación del Estado, y en concreto el gobierno de Velasco, con algunas organizaciones campesinas. Por eso voy a empezar formulando un par de preguntas sobre ese punto, y luego otras más que ya son sobre algunos aspectos más particulares. La primera sería, ¿el trato de Velasco hacia las organizaciones campesinas fue respetuoso, ameno, o quizá hubo algún trato violento hacia estos grupos con el fin de evitar alguna insurrección o levantamiento? Y la segunda pregunta sería, en algún momento mencionaste en tu presentación que el gobierno de Velasco intentó unir algunos esfuerzos del gobierno con las reformas previas que se habían hecho. Preguntan de qué forma se intentó unir estos esfuerzos entre el Estado con algunos sectores de la sierra y qué consecuencias trajo. Adelante. Ok, gracias. Ya entendí las preguntas. A ver, bueno, los militares hacen a ver, primero, ¿no? Los militares hacen, voy a repetir lo que dije,
hacen una reforma agraria, vamos a decirlo así, a la manera velasquista, es decir, muy diferente a la que a la que se había formulado desde abajo, o la que había pretendido también Belaúnde, incluso Prado, ¿no? Por ejemplo, Belaúnde y Prado tenían en la cabeza expropiar la costa norte. La mayoría de sectores, digamos, de centro o de derecha, lo que querían era una reforma agraria para la sierra, no para la costa, porque las haciendas de la costa se percibían como haciendas tecnificadas, con mano de obra asalariada, modernas, generaban divisas y así por el estilo, ¿no? Entonces, cuando llega Velasco a diferentes regiones, pues el comportamiento es heterogéneo, ¿no? Como les contaba en el caso de la convención, en realidad son los campesinos los que tienen más bien una conducta fuerte, de rechazo a velasquismo, pero Velasco poco a poco se va ganando, en realidad va a formar una federación paralela a la que ya existía, que había sido fundada por los propios campesinos, por los propios arrendires, y va a captar además a un dirigente importante, Avelino Mar, ¿no? Avelino Mar había estado vinculado a las guerrillas del 65, había colaborado indirectamente con ellos, no había sido parte, pero había sido procesado por esas guerrillas, y había pasado unos meses en la cárcel. Él se va a convertir en el dirigente velasquista en la convención, en el Cusco, y luego va a ser un gran dirigente nacional de la Confederación Nacional Agraria, que es la organización que crea Velasco a nivel nacional, ¿no? Avelino Mar, además, fue congresista, parlamentario, velasquista del Partido Socialista Revolucionario. Hasta donde yo conozco en otras regiones, o sea, hay un proceso de negociación, no hay intentos de insurrección en el periodo de Velasco. En realidad Velasco tiene la virtud de tomar la iniciativa desde el Estado de llevar a cabo un proceso que era demandado por varias regiones, ¿no? La reforma agraria desde abajo no estaba generalizada, ¿ok? Entonces, en algunos lugares esto llega casi como un regalo, en otros no tanto, ¿no? Había actores que estaban movilizando para eso. La segunda pregunta era sobre... bueno, miren, yo también quería comentar algo sobre los resultados de la reforma agraria, ¿ok? Cuando uno mira, o sea, en el año 73 hay una crisis internacional, la crisis del petróleo, que inicia un periodo prolongado de recesión que es terrible en los 80. Es decir, lo que les quiero decir, que cuando ocurre el proceso de reforma agraria, los años posteriores son años muy duros para todas las economías, y años también de transformación de las estructuras agrarias de producción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los años de 60, efectivamente, el azúcar y el algodón eran mercancías caras en el mercado internacional, pero conforme se van descubriendo fibras sintéticas y se va experimentando con los azúcares artificiales, esos precios caen y ninguna agricultura ya se enriquece con esos productos. Entonces, hay una serie de factores que hacen que nuestra agricultura pase por un periodo terrible en los 80. Se va recuperando un poco en los 90 y en la actualidad, entre el público sé que está Raúl Hernández, ¿ya? Raúl Asensio. Él tiene un libro muy importante porque muestra en el largo plazo, en Quispicantes, en el Cusco, muestra cómo los campesinos que se han beneficiado de la reforma agraria ahora tienen educación. Hijos que han ido a la universidad, que son ingenieros, que son técnicos, y que esto les ha permitido controlar el poder político local. Y entonces, este empoderamiento de las familias campesinas, más
un contexto distinto a los 80, ¿no? Hay un contexto de crecimiento donde hay un canon que llega, que eleva la capacidad de consumo de varias regiones, ha generado un boom económico importante, impresionante, en Quispicanchis. Y yo les puedo decir algo parecido en la convención. En la convención uno va y se sorprende que el campesino vive en su pequeño fundito, y es un campesino que ahora sí lee, sí son profesionales, y es un campesino con auto, o sea, es una cosa, en ciertos sectores más que en otros, por supuesto, ¿no? Pero la reforma agraria ya ha pasado, ya, o sea, en el momento actual de crecimiento económico, ha tenido resultados positivos, diría yo, ¿no? Muchas gracias, Rolando. Hay un par de preguntas sobre algunas regiones en concreto que quería igual formularlas. La primera es, ¿las tomas de tierras en Cerro de Pascua y la Convención fueron reconocidas por el Estado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en el caso de Ayacucho, ¿cómo fue la asimilación de la reforma agraria? ¿Fue beneficiosa o deficiente? Adelante. Ok. Ya, gracias. Bueno, mire, la de la convención fue reconocida, o sea, prácticamente la manera en que los campesinos habían dividido y habían parcelado la hacienda fue reconocida. Pero Belaúnde, en el caso de Cerro de Pasco, no hizo eso, al contrario, envió represión, ¿no? Y hubo hubo mucha represión violenta, hasta masacre, ¿no? Algo parecido ocurre en la Sierra del Cusco y en Junín también. El problema se queda sin resolver en realidad, o sea, Belaúnde no sabe resolver eso, bueno, en parte también por el Congreso que modifica su ley de reforma agraria, pero no sabe cómo resolver, de modo que eso se queda así pendiente, y va a ser Velasco quien lo va a llevar a su manera, ¿no? Con la SAI, como nos ha contado Mari. Miren, en el caso de Ayacucho lo conozco un poco por encima. Lo que puedo decir es lo siguiente. Los que han estudiado ese tema en particular señalan que la reforma agraria llega un poquito tarde, más o menos como nos contaba Tony en Andahuaylas, y lo que ocurre es más bien que muchos hacendados venden, o sea, empiezan a parcelar sus tierras y empiezan a venderlas a sus campesinos. Entonces es una reforma agraria que cuando llega, buena parte de los hacendados ya han procedido, además que eran haciendas más pequeñas que la Convención y en otros lugares, y ya han procedido a parcelarlas, ¿no? Entonces cuando llega hay poco que reformar, pero igual procede el proceso de reforma agraria hecho ya por los técnicos y por los funcionarios del gobierno militar, ¿no? Bueno, eso sería mi comentario. Muchas gracias, Rolando. Hay una última pregunta, un poquito más de opinión, que igual yo quisiera formulártela. Si crees que la mejor manera de llevar a cabo la reforma fue de arriba abajo, o sea, un poco dada por el gobierno militar, o si quizá hubiese sido mejor una reforma con líderes campesinos como Hugo Blanco. No sé si tienes una respuesta, opinión sobre ello. Bueno, mira, a ver, lo ideal habría sido en realidad un mecanismo que permita al gobierno militar, en ese caso a Velasco, llevar una reforma agraria consensuada, porque la reforma agraria de Velasco trató de ser impuesta, hay una respuesta desde abajo y procesos de negociación, pero el gobierno, los funcionarios que, por ejemplo, dominaban las cooperativas, eran autoritarios, ¿eh? Había muchas quejas de los socios de estas cooperativas de la costa norte. En cierto momento, los miembros de la asamblea no elegían a los gerentes, a los administradores. Después, ya con huelgas, les permiten tener una cuota de votos para elegir a estos altos funcionarios. Entonces, claro, lo mejor, si me piden una opinión, habría sido tratar pues de conjugar
con o sea, una reforma hecha desde arriba y al mismo tiempo desde abajo, ¿no? Tratar de encontrar puntos de consenso y de... algunos gestos tuvo Velasco, debo decir. Por ejemplo, indultó a Hugo Blanco y quiso que Hugo Blanco se convirtiera en un funcionario de su gobierno, como ocurrió con Héctor Béjar, ¿no? Pero en realidad tampoco es que la izquierda estuvo muy dispuesta, la gran parte, quiero decir, tampoco es que tuvo los líderes políticos, la izquierda tampoco es que estuvo muy dispuesta a sumarse al gobierno de Velasco, ¿no? Y entonces ocurrió pues lo que ocurrió, lo que más o menos le hemos contado a ustedes. Gracias. Perfecto. Muchas gracias también, Rolando, por tus comentarios, respuestas a las preguntas que se han formulado. Pues bien, terminamos entonces esta segunda sección de la sesión y pasaremos ya al cierre. Cada uno de nuestros expositores tendrá unos 4 minutos para un cierre de su presentación, una despedida, y vamos a empezar con Antonio Zapata. Adelante, Tony. Bueno, mire, mi idea es que el gobierno de Velasco es uno de los gobiernos más importantes de la historia política del Perú, que si uno mira el conjunto del siglo XX, 3 gobiernos destacan nítidamente: el de Leguía, el de Velasco y el de Fujimori. Y cada uno tiene pues sus partidarios y sus detractores, pero comparten en común, tienen el esfuerzo por reconstruir la sociedad desde el Estado. Entonces son estos 3 gobiernos los que encaran desde arriba un proceso de transformación de la sociedad. Y bueno, como ha sido señalado por Mari, también por Rolando, al hacerlo de esa manera, en el caso de Velasco, tan de arriba para abajo, en su caso además era un militar, y el verticalismo en la ejecución es una de las características esenciales de esta institución. Entonces, al hacerlo de esta manera, obviamente no toma en cuenta ni las características específicas de las regiones, ni toma en cuenta tampoco los diversos otros actores que tienen posiciones e intereses con respecto a los procesos que él está desencadenando. De tal modo, pues, que esta característica no democrática, vertical, autoritaria, es una de las esenciales al mirar el gobierno Velasco y al concluir sobre él las razones para la importancia de los procesos que pone en marcha y las razones también para el fracaso de ellos. Muchas gracias, Tony, por tus comentarios finales, y ahora le cedemos el uso de la palabra a Mari Burneo también para sus despedidas y comentarios. Sí, bueno, a ver, para terminar, 2 ideas que creo que han transitado a lo largo de las presentaciones y también de las preguntas, y que creo que son importantes como para cerrar. Una es el tema del poder, ¿no? Y es un tema fundamental. La reforma agraria, creo yo, permitió una reconfiguración del poder local, ¿no? Y Tony lo ha dicho en otras palabras, ¿no? Finalmente el gobierno de Velasco, más allá del fracaso o no de la cooperativa, lo que hizo fue terminar con un régimen de explotación y con una desigualdad inmensa en la distribución de la tierra, ¿no? Entonces, antes de la reforma, por lo menos en el caso del sur andino, por ejemplo, el gamonal y los que estaban vinculados a las grandes propiedades de la tierra eran también el alcalde, eran el juez, el abogado, ¿no es cierto? Y tenían poder incluso sobre la justicia local. O sea, vamos a decirlo un poco en palabras de Fabre, ¿no? Y de Burricó. O sea, la hacienda no era solamente una extensión de tierra, la hacienda era un sistema de poder, un universo social basado en ciertas relaciones, ¿no? De explotación, por lo menos la hacienda surandina, ¿no?
Y bueno, entonces eso se termina de alguna manera con la reforma agraria, ¿no? Yo creo que la reforma abrió otro camino, y a este camino además se sumaron movimientos locales que también tenían su propia vida, ¿no? Ejemplo de esto es, por ejemplo, la cantidad de alcaldes que hay hoy en día, por ejemplo, en Puno y en otras regiones también, alcaldes de origen campesino, o que si no son ellos campesinos, son hijos de campesinos, ¿no? Y también está la vía hacia el acceso a la educación, la profesionalización. Entonces yo creo que hay una recomposición del poder local muy importante, que es un tema que quizás no ha sido tan estudiado, tan abordado, por lo menos de manera desde la antropología o etnográficamente sería muy interesante explorar mucho más y ver estas trayectorias de los hijos de la reforma agraria, de los nietos de la reforma agraria, ¿no? Ese es un tema entonces. Y el segundo tema, y ya para terminar, es el de la recomposición de la propiedad agraria, ¿no? Entonces, nuevamente, yo lo que he tratado de mostrar un poco con la presentación y los casos de Piura y Puno, es que más allá de si fue o no exitoso o por qué fracasó el modelo del agro asociativo, creo que la reforma de alguna manera impulsó y al mismo tiempo se montó sobre otros procesos, ¿no? Los aceleró, los profundizó, procesos regionales también, como he tratado de describir un poquito, y eso posibilitó que se desencadenen trayectorias que finalmente, a pesar de que la mayoría de CAPs y de SAIs en el país finalmente se disolvieron, se parcelaron, finalmente estas trayectorias lo que posibilitan es el acceso a la tierra de miles de familias campesinas que antes de la reforma agraria no lo tenían. Entonces, visto un poquito más en perspectiva, yo creo que la resultante es esa. Ahora, y ya con esto termino, si luego vemos lo que sucede a lo largo de los 80 y luego con el fujimorismo en los 90 y en adelante con las reformas neoliberales, pues ya tenemos otra historia. Rolando hacía referencia, por ejemplo, a la crisis del 73, hay otras razones. Luego también tenemos el tema de la violencia interna, Sendero Luminoso en los 80, en fin, hay una suma de factores a lo que se suman las políticas de los 90, que básicamente, como alguien me mencionaba en una pregunta, lo que van a hacer es favorecer a la agroexportación, ¿no? Y la formación de nuevos latifundios con proyectos de irrigación y subastas de tierras fiscales que prácticamente son subvencionadas y pasan a manos de pocos propietarios, ¿no? O sea, hay como una especie de recomposición de los latifundios. Sé que Fernando Uren está escuchando y bueno, él es uno de los que ha trabajado este tema. Entonces ya la historia que viene después, hasta la actualidad, es otra cosa. Y ahí también tendríamos que indagar un poco más. Pero yo creo que el camino que abre la reforma y su traslape con todas estas historias y trayectorias regionales es fundamental para la historia peruana y para abrir este camino hacia una reconfiguración, como digo, del poder, mayor ciudadanía y acceso a tierras de miles de familias que de otro modo no lo hubiesen tenido. Y yo con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Mari, por tus comentarios finales y agradecerte también tu participación en esta muy interesante mesa. Vamos a terminar con las palabras finales también de Rolando Rojas. Adelante. Gracias, Emilio. A ver, yo acabaré con el siguiente comentario. La reforma agraria fue parte de un paquete de reformas estructurales. O sea, hay una especie de diálogo con otras reformas. La reforma agraria intentó, como decía Tony, o hizo, liberó al campesinado de la servidumbre, ¿no? Pero esto estaba amarrado, y si uno lo lee el discurso de Velasco, y está claro, eso estaba amarrado. Liberar al campesinado no solamente era un acto de justicia, sino que convertías esa población en consumidores. ¿Consumidores de qué? Y ahí viene la segunda pieza de la reforma.
en las industrias urbanas que Velasco estaba fomentando a través de subsidios, protección arancelaria, exoneraciones tributarias, etcétera, etcétera. Y entonces la reforma agraria tenía también ese sentido, estaba dentro de un proyecto modernizador del Estado, de un proyecto transformador de la sociedad peruana y de la economía, ¿no? Entonces tenías ahí, estaba amarrado a la industria que estaba naciendo en el Perú, impulsada por Velasco, y esa industria necesitaba de capitales para ser fomentado. ¿De dónde salían esos capitales? En buena parte salían de las actividades mineras. El sentido de la expropiación de las actividades mineras era la principal productora de divisas y tú necesitabas hacer caja, y la caja la hacías ahí. Entonces era la tercera pieza que en el diseño de transformaciones de Velasco. Hay una cuarta que la voy a decir rápidamente porque la vi también en los comentarios, y es la reforma educativa. Todas estas reformas, o sea, reforma agraria, impulso de industrias y expropiación de las actividades mineras, afectaban un conjunto de intereses y alteraban pues la organización tradicional de la oligarquía. La reforma educativa tenía la misión de que todas estas, de que la población tuviera una suerte de manto ideológico, que la reforma educativa y cultural promovían que la gente se identificara con estas reformas, sobre todo con la reforma agraria, y en efecto más o menos así ocurrió, ¿no? Claro, el problema es que Velasco dura poco y hay algunas piezas de ese conjunto de reformas que se caen, y en realidad es la reforma agraria la principal de esas cuatro que le menciono, la que sobrevive, ¿no? La que actualmente no se ha podido, digamos, revertir, y esa es la importancia que tiene para la historia del Perú. En realidad, los 60, el Perú todavía es un país agrario, con un panorama de haciendas. Después de Velasco, el Perú agrario es distinto, es otro. Indirectamente, el Perú global también es otro, ¿no? Con eso yo quería acabar y agradecerte, Emilio, por tu invitación, y a los demás por la paciencia para escucharnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Pues, bueno, quería empezar a agradecer a los tres expositores, a Tony Zapata, a Mari Burneo, a Rolando, por sus muy interesantes presentaciones, ideas. Nuestra idea con esta primera sesión, y un poco en el título que colocamos iba en esa línea, era generar un debate, efectivamente, porque a veces, un poco, cuando se aborda el tema de la reforma agraria, se hace a veces de manera un poco simplista y se reduce a bueno, obviamente el proyecto, la ejecución de la reforma del gobierno de Velasco, pero creo que con las presentaciones de nuestros expositores hemos descubierto, algunos y otros quizá que están más involucrados en el tema lo han confirmado, que hay muchas otras variables a tomar en cuenta, las variables locales, y un proceso que de hecho pudo empezar antes, y que pues ya durante el gobierno de Velasco se va a empezar a ejecutar de una manera, ¿no?, vertical, como se dio allí. Entonces, quiero agradecerles por las ideas que han presentado. Ha sido un aporte muy enriquecedor para seguir comprendiendo más el tema de la reforma agraria, que a 50 años de su ejecución en nuestro país sigue generando debate, polémica, y me parece que eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Pues antes de terminar, extender también el agradecimiento a nuestro público que ha estado conectado, con varios comentarios, preguntas, interrogantes, que han enriquecido también la sesión, y también el agradecimiento al equipo del Instituto Ribagüero, que permite pues, llevar a cabo las sesiones con el apoyo que nos dan en la parte técnica, en la organización. Quiero también agradecerles a ellos por su trabajo en todos estos días. Y voy a terminar un poco anunciando algunos eventos que se vienen también en el instituto. El día de mañana, que es jueves 11, vamos a tener la última sesión del conversatorio virtual El COVID-19 en China, que ha estado a cargo de Patricia Castro desde la semana pasada.
y que mañana ya concluye con la cuarta sesión titulada Hacia la nueva normalidad y conclusiones. Este conversatorio será a las 7 de la noche, también a través de la plataforma Zoom. Y para la próxima semana, bueno, este webinar empieza hoy día y va a tener 2 sesiones más, y el próximo miércoles 17 de junio será la segunda sesión titulada Hablar del agro y la revolución, y va a tener a 2 expositores, al profesor Jesús Cosamalón, profesor de Historia de la Universidad Católica, y a Gonzalo Benavente, que es un joven cineasta y que es el director del documental La Revolución y la Tierra, que el año pasado pues se emitió y que tuvo bastante audiencia. Entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche, es algo que quiero enfatizar porque va a ser una hora después a esta primera sesión que empezó a las 7. El próximo miércoles la sesión empezará a las 8 de la noche y estará a cargo de Jesús Cosamalón y de Gonzalo Benavente, el director del documental La Revolución y la Tierra. Muy bien, pues reiterar el agradecimiento a los expositores, al público y al equipo del instituto, y pues nos despedimos agradeciéndoles su participación. Muy buenas noches.